Bienvenidos a este primer podcast de Mente Millonaria. Hoy quiero trabajar sobre uno de los postulados del archivo número 2 del libro de Teja Ecker, Secretos de la Mente Millonaria, que postula jugar para ganar. Jugar para ganar es la postura que tienen la mentalidad de las personas millonarias, las personas que tienen una mente millonaria. Y quiero que juntos reflexionemos sobre qué significa jugar para ganar. Muchas veces cuando nosotros queremos expandir nuestra área financiera, también es aplicable para cualquiera de las áreas, nos encontramos con que nuestra vieja versión trata de tener recaudos, de tener de alguna forma algún anclaje de por las dudas. Entonces, jugar para ganar en primera instancia tiene que ver con poder desechar toda segunda opción. Cuando yo estoy pensando en una segunda opción, lo que estoy haciendo es diciéndole a la mente, podemos fallar, tengamos cuidado. Y entonces nuestra mente, ¿qué va a hacer? Va a buscar protegernos y va a sacar todas las artillerías mentales que tienen sus archivos de escasez para poder detener esta expansión que estamos queriendo tener. Por eso siempre en mente el jugar para ganar, o sea, siempre lo estoy haciendo para poder crecer, para poder tener ese ingreso nuevo, para poder llegar a ese termostato financiero que deseo llegar. Entonces, jugar para ganar es una postura mental que tenemos que empezar a tener si queremos activar nuestra mente millonaria. Y es muy fácil decirlo desde la teoría. Y te voy a contar mi propia historia. No te voy a contar de mi emprendimiento actual, que es Carlos Key, que es este mentor de crecimiento personal que quiere impactar en las personas para poder trabajar los miedos y las creencias que limitan la expansión. Te voy a hablar de mi anterior transformación, que fue pasar de docente a capacitador, de docente a un emprendimiento de capacitación que lo transformé en un negocio que se llama Capacitarte es Clave o se llamaba Capacitarte es Clave. Cuando yo me salí de la rueda de la rata, que acá es otra de las cosas importantes que te haría un parate, jugar para ganar significa salirme de la rueda de la rata. Ahora, esto no quiere decir que vayas y renuncies ahora. Yo lo que hice fue un plan de trabajo. Entonces, yo siempre busqué jugar para ganar. Pero jugar para ganar de nuevo implica salirme de la rueda de la rata. Entonces yo hice un plan para salirme de la dependencia, de estar trabajando para otros, de mis habilidades, mis dones, mi potencial, usarlo para obtener mis propios ingresos. Entonces es que pensé esta propuesta. ¿Qué pasa? La mente limitada dice, bueno, Carlos, lo que tenés que hacer ahora es encargarte de dar capacitaciones. Y es una trampa también de la mente, ¿por qué? Porque iba a cambiar horas de trabajo, ¿sí? Un jefe por un negocio que iba a transformarse en mi jefe. ¿Qué quiere decir y cómo activé este jugar para ganar que nos habla Ecker en su libro La mente millonaria? Bueno, además de las capacitaciones, yo lo que hice fue pensar qué otros satélites económicos puedo tener para poder tener mayores ingresos, ¿ok? Para poder tener mayores ingresos. Entonces, eh, lo que hice fue, bueno, por un lado, empecé a escribir libros vinculados a la pedagogía. Escribí mi primer libro donde me salí de mi zona de confort, que escribí sobre el área de matemática. Yo soy profesor de enseñanza primaria, yo manejo las cuatro áreas, lo que es matemática, lenguas, sociales, naturales, pero con mis limitaciones porque, bueno, me habían implantado que no era bueno en matemáticas. Entonces me salí de mi zona de confort. Mi segundo título es profesor de lengua y literatura. Entonces, ¿qué ocurre? Me era cómodo escribir un libro sobre prácticas de lenguaje, sobre literatura, sobre la lectura, etcétera. Parte de jugar para ganar es ponerte un reto, ponerte una forma de salirte de la zona de confort. ¿Para qué? Para obligar a tu mente a que cambie, a que tenga un recableado. Por eso mi primer libro que escribí para tener un satélite fue las 6 claves de la clase de matemática. Un proceso que yo primero inicié como maestro, porque justamente me habían etiquetado que era malo en matemáticas y me tocó dar matemática.
Por otro lado, ese manuscrito que lo usaba para mí, después lo usé con mis docentes y esto me llevó a buscar nuevas herramientas y ahí está el tema de los dones. Vos también tenés un don, yo ahí tenía un don, que era el de la explicación, el de poder investigar y poder buscar soluciones frente a un problema. Entonces, con todo lo que aprendí con las maestras y las dificultades que tenían para implementar matemática, ese manuscrito se fue complementando y finalmente, cuando llegó una reforma curricular en la Argentina, le di el toque final. Y ahí es donde creé la 6 clave. Entonces, fíjate, yo ya tenía dos bocas de ingreso. Por un lado, las capacitaciones, por otro lado, el libro de matemáticas. ¿Ok? Jugar para ganar en capacitarte es clave también fue convocar a otras personas para que dieran las otras áreas curriculares. Yo me iba a especificar en la didáctica y en la pedagogía de todas, pero la parte teórica de lo que es historia, de lo que es matemática, de lo que es ciencias naturales, convoqué a compañeros con los que yo me llevaba muy bien y que se apuntaron a este jugar para ganar. ¿Ok? Entonces, vos imaginate que yo ahí tenía no solo las capacitaciones que yo iba a dar, sino que tenía otras personas que estaban trabajando para mí, donde yo lo que ponía era mi imagen, porque tenía muy buena imagen en la docencia, y ponía la parte pedagógica y didáctica, y ellos bajaban la parte teórica de la materia. Entonces vos fíjate, yo ahí ya tenía, podía estar dando un taller de matemática en un lado con estos profesores y podía estar dando uno de lenguaje en otro lugar. O sea que estaría ganando en el mismo tiempo doble. ¿Ok? No me quedé ahí, seguí jugando para ganar. Lo que hice fue, bueno, ¿qué les gustan a los docentes? Bueno, la necesidad de recursos didácticos. Entonces empezamos a crear recursos didácticos que usábamos en nuestros talleres y que después los teníamos para vender. Tangramas, dominós, ¿sí? Etcétera. Otra cosa que le gustaban a los docentes eran los libros. Entonces yo lo que hacía era comprar remesas de libros y después obviamente lo que hacía era revenderlos. Entonces fíjate cómo acá te está llevando una clave. Primera clave, para jugar para ganar, tenés que salirte de la rueda de la rata. ¿Por qué? Porque en la rueda de la rata siempre tengo un techo. Siempre voy a ganar el ingreso que me ponga el lugar donde yo estoy trabajando. Yo lo que tengo que jugar para ganar es ampliar mis ingresos. Como te mostré recién, yo iba a dar un taller y había otro grupo que estaba dando otro taller en otro lado. En ambos lugares teníamos los juegos, tenían mi libro, tenían otros libros. Entonces vos fíjate que en un mismo espacio-tiempo el ingreso estaba eh, multiplicado. Por otro lado, había creado un canal de YouTube donde también lo logré monetizar. Entonces, fíjate, una persona común lo que haría es, bueno, me quiero salir de la rueda de la rata, me concentro en salirme de la rueda de la rata y en realidad lo que estoy haciendo no es jugar para ganar, es salirme de la rueda de la rata. Jugar para ganar significa ubicar cuál es tu don, cuál es tu potencial, eso que te pagarían y que vos, a partir de eso, por lo que te pagarían, podrías crear diferentes bocas de ingresos. Ahora, estas bocas de ingreso, ¿eran para mis arcas? No, eran para invertir y reinvertir. Jugar para ganar significa también poder invertir y reinvertir en la expansión de este negocio que estaba creando. Una de las cosas que pasa eh, con las personas que están cambiando su mentalidad es que cuando tienen los ingresos empiezan otra rueda de la rata donde con ese ingreso lo empiezan a gastar. Lo que tenés que hacer es invertir, porque tenés que generar una cantidad de tiempo para que te dé ingresos, sí o sí. Luego podrás disfrutar de las mieles de tu negocio. Pero primero, para jugar para ganar, tengo que empezar a tener una rueda de ingresos que me permita tener esa estabilidad económica. Acordate que no es solamente ganar, otro de los pilares para la prosperidad es, además de lo que gano de ingresos, es también la posibilidad de tener diferentes bocas de ingreso. Y la tercera cosa es poder reinvertir ese dinero. De esta forma vas a estar jugando para ganar. ¿Cómo lo escuchaste todo esto? ¿Podés
en el área en que vos te estés desarrollando, aplicar este esquema que yo usé en mi anterior emprendimiento, que era capacitarte es clave, te voy a hacer un punteo para que vos tomes conciencia. Primero, ¿cuál es tu potencial? ¿Podés, en el relato que te hice, descubrir cuál era mi potencial? Bien. Ese potencial está vinculado a que hoy vos estás trabajando en un lugar y se te está pagando como a una persona cualquiera, aunque tenés este potencial que hace que la empresa, en la empresa marques diferencia. Eso es el potencial, porque si haces cosas que todos hacen, difícilmente vas a poder expandirte. ¿Ok? Luego, con eso que me diferencio, ¿cómo puedo pensar tres o cuatro bocas de ingreso que no sean eh, pensadas desde el ego, sino pensadas como satélite, como complemento al servicio que vos estás dando? En mi caso eran los libros, los juegos, ¿sí? Bien. Y pensado todo esto, trasladalo a tu vida. Y entendé que es un proceso. A mí construir Capacitarte es clave me llevó 3 años, ¿sí? 3 años hasta que tuve todos los ingresos estables y pude empezar esa rueda de trabajo que me permitió después la base para mi nuevo emprendimiento, que es Carlos Key, tener ese ingreso para poder eh, vivir de lo que amo, ¿sí? Salirme de la rueda de la rata y ser mi propio jefe. Y la pregunta que te hago, después de haberme escuchado y que te agradezco de que me hayas escuchado, ¿vos estás jugando para ganar? Y te preguntaría una pregunta de coaching que le hago siempre a mis coachees en las sesiones. ¿Qué acción vas a tomar para jugar a ganar? Acordate de darle me gusta. Si te gustaría estar en el próximo grupo de Secretos de la Mente Millonaria, ahí tenés mi correo electrónico para poder conectarte. Contame qué te pareció este primer podcast que salió del horno de dos neuronas que se juntaron. Creé esta pantallita y me propuse hablar. Contame cómo lo sentiste. Te veo pronto. ¿Dónde? En tus resultados. Ah, y en mis redes tenés un montón de material para pensar desde la mente millonaria. Te mando un saludazo. Te veo en tus resultados.